Segundo de Crónicas 7:14, pero vamos a leer 2 versículos más, el 15 y el 16. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, escuchen, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Dónde está el nombre de nuestro Señor? ¿Qué dice ahí? Jesucristo es el Señor. Su nombre estará para siempre en esta casa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Señor en estos 21 días? Preparar nuestros corazones, confrontarnos. El ayuno es una humillación física primeramente, doblegando a la carne que siempre quiere tener el control, siempre lo ha querido, tener el control de nuestras vidas, y a muchos los controla la carne, sus deseos, sus anhelos, sus pasiones, de tal manera que no le damos lugar al Espíritu. Y el Espíritu lucha contra la carne. La carne lucha contra el Espíritu porque no quiere hacer la voluntad del Espíritu. Pero el ayuno es esa arma poderosa que Dios nos dio para derrotar a la carne y al diablo y a Satanás, que usa nuestra carne para tener doble fuerza. Como quien dice, un traidor en nuestra vida ahí está metido, que quiere trabajar con él. Es nuestra carne. Pero el Espíritu dice: no le hagas caso a la carne, crucifícala, llévala a la cruz de Cristo, porque Él es el poder para vencer. Por eso en estos 21 días hemos sido confrontados con el ayuno para darnos cuenta en qué andábamos fallando. Muchos pensaban: en tal área yo no estoy mal, pero cuando el ayuno empezaba a trabajar y veían una de las meditaciones que Dios en su misericordia y en su gracia proveyó, qué gran poder hay en todos esos estudios, 21 estudios. Yo dije: hay que predicar cada uno de esos ahora, desarrollarlos y aplicarlos como una predicación que estremezca nuestros corazones y nos mueva a vivir como lo que ya somos, una iglesia de ayuno y oración. Somos una iglesia de ayuno y oración. Ahora, ¿saben por qué? Porque va a haber poder, y el poder ya se desencadenó. Porque en estos 21 días Dios nos confrontó y llegábamos y teníamos que reconocer: Señor, he pecado, o estoy pecando. Yo creía que había perdonado a sutano y a mengano y a fulana y a fulano, pero no los he perdonado, y ahora me doy cuenta que, y te ponemos a cuentas. Por eso decía el Señor: y se convirtieren de sus malos caminos,
Cuando reconocemos nuestro pecado, entonces es cuando viene la confesión delante de Dios, el pedirle perdón. Y entonces dice: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya lo hizo el Señor durante estos 21 días. Y ahora el Señor nos dice allí en ese versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo lo puedo decir: ¿que acaso nada más esta iglesia va a estar aquí, Dios con nosotros? No. Él va a estar contigo en tu vida personal si lo hiciste. Va a estar en tu casa si le vas a dar el lugar como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quien sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Esa es nuestra declaración. Entonces, la presencia y el amor de Dios va a estar en nuestras casas. Y la iglesia, mi casa, mi GES, mi familia, está conformada por nosotros. Si es cierto, Dios estará en nuestros hogares, en nuestras casas, pero está aquí con su familia espiritual, ya cuando estamos reunidos. Y aun cuando no estamos reunidos, somos su casa. Tenemos la familia. Yo tengo mi familia en Morelia, otros están en los Estados Unidos, pero no dejan de ser mi familia en la carne. Así, todos ustedes son mi familia, mi GES, son mis hermanos. Donde quiera que estén ustedes, van a ser mis hermanos, cuando ustedes entiendan que esta es la casa donde Dios va a hacer habitar su nombre. Por eso hoy le damos gracias a Dios por terminar estos 21 días de ayuno. Y vamos a tener una meditación que va a venir a reforzar esto en cuanto a la importancia del ayuno en la guerra espiritual. Desarrollamos una guerra espiritual interna durante estos días, claro que sí. Pero también estuvimos declarando una guerra espiritual a Satanás, a su reino, de una manera intensa. Y una cosa que hemos aprendido en todos los estudios: cuando una persona ora y ayuna, el diablo le teme a esa persona. Cuando una persona nada más es creyente en Cristo, pero no ora ni ayuna, el diablo no le teme a esa persona. El diablo dice: ya te me escapaste, pues sí, no te puedo llevar al infierno conmigo porque Cristo vive en tu corazón. Pero lo bueno es que no oras ni ayunas, a mí no me estorbas en mi reino. Los que me estorban y me dañan, los que rescatan familias de mi reino de tinieblas, son los que están orando, los que están ayunando. Esos son los comandantes en jefe del ejército de Dios, y a eso les tengo miedo. Y a esos los teme. Pero bien, vamos a Lucas 4 del 1 al 14. Lucas 4 del 1 al 14. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 14. Y Jesús volvió en el poder a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y volvió Jesús ¿en qué? En el poder del Espíritu. Ahora quiero que vayan al 4, mismo capítulo, pero al versículo 1. Jesús, 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lleno. Y luego dice en el 14: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender que esta lectura nos está llevando a que hagamos una observación básica y fundamental en la vida de nosotros como cristianos. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Cristo Jesús viene a su vida y trae al Espíritu Santo y lo pone como un sello para vivir en la vida de aquella persona, de tal manera que la presencia del Señor llega, del Espíritu Santo llega a estar en una forma definitiva, constante en la vida de aquel creyente. Entonces nosotros, para fines de estudio y comprensión de lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente, lo hemos definido como la presencia, la llenura y el poder. De tal manera que son como 3 etapas, pero no etapas, sino son 3 estados en los cuales nosotros podemos encontrarnos en ciertos momentos de nuestra vida. La presencia: ¿recibiste a Jesucristo? Sí, dice la Biblia. Allí en Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es las arras. Ahí está, Efesios 1:11. Ahí está, dice: en Él es, ya me lo cambiaron, 11. Está bien el que seguía. Ahí está, 13. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el versículo que sigue: ¿qué es el Espíritu Santo? Es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una cosa tienes que saber, tú que has recibido a Jesucristo, solamente los que han recibido a Jesucristo han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, puesto un sello. Y además lo explica, son las arras, como aquel cofrecito de oro que el esposo le da a la esposa cuando se presentan delante de Dios a celebrar su ceremonia de matrimonio, y le dicen: estas son las arras, cuídalas, que representan el dinero que yo te voy a dar, y que nunca va a faltar en nuestra casa la provisión económica. Y la mujer recibe sus arras. Dios está diciéndonos esto. Él ha puesto el Espíritu Santo como una garantía de que Él va a estar con nosotros siempre. Por eso Él dijo: yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas, y eso es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo llegó a nuestra vida, pero el Espíritu Santo llega y tú lo recibes, lo sientas en la sala. Una vez que lo sientas en la sala, Él llega muy contento a tomar posesión de tu vida, que es ahora su casa. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y luego dice: y los cuales no sois vuestros. De repente se queda diciendo: ¿por qué hablaba primero en singular y enseguida habla en plural? Porque está diciendo: ¿acaso ignoráis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Por eso vosotros sois templo del Espíritu Santo, porque vuestro cuerpo es morada del Espíritu, los cuales no son vuestros. ¿Quién no es nuestro? Ni el Espíritu es nuestro, vive en nosotros, pero no es nuestra propiedad. Y ni tu cuerpo, por si no lo sabías, ni tu cuerpo te pertenece a ti. El cuerpo le pertenece a Dios, y esta es una revelación si no lo sabías. Nosotros decimos: es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que él quiera. Estás equivocado y equivocada. El cuerpo le pertenece a Dios. Lo único que te pertenece a ti, lo único que eres tú, es tu alma. Es lo que nosotros somos y es lo que nos pertenece. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros no nos pertenece, ni el cuerpo, porque Dios lo ha tomado como su templo. Por eso nosotros, con nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, tenemos que mantener limpio este cuerpo y no hacerlo miembro de una ramera. Dios se ofende con el adulterio y la fornicación si es que tú dices que eres creyente en Cristo. Cuídense, jóvenes que se dicen creyentes en Cristo. Santificaos cada día. Apártense, vivan en santidad, porque esa es la gloria de Dios. Y por eso Dios te va a usar poderosamente con tu cuerpo para la gloria de su nombre. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros y está la presencia, pero ya lo recibimos en la sala de nuestro corazón. Ahí está el Señor. Pero como cualquier casa, yo siempre trato de ejemplificar esto de esta manera. Ahí está presente el Señor en tu sala, pero tienes que continuar santificando toda tu casa. Está muy limpia tu sala, tienes ahí la florecita y todo ahí, la telita, aquellas cositas que bordan y que ponen en los sofás, y el almohadoncito y la florecita y todo. Pero si el Señor se levantara en ese momento y fuera a tu cocina,
¿Está limpiecita así, impecable? ¿O están los trastes ahí y el trapo que apesta, que nunca lo lavas? Y ese que huele ahí feo. O está, no sé, y si entra a tu baño, el baño y ahí el montón de espuma, la toalla tirada en el suelo, los papeles que llevan 3 días sin sacarse. Y entras a tu cuarto, la hamaca toda colgada todavía. Y eran las zonas así cuando debiste haberle levantado y amarrado tempranito y haber recogido tus cosas. No tirado ahí, si tienes cama extendida, sin tender. Y si entras ya no entres al cuarto aquel donde tienes todo, llegas y lo avientas y avientas cuando llega una visita y cierras la puerta y pásale, siéntate. Todo el tiradero, la suciedad que hay. Así está nuestra vida. Entonces, Dios necesita tomar posesión de toda tu vida, las áreas de tu vida. ¿Cómo te relacionas? Cada cuarto, cada recámara representa una área de tu vida social, tu vida de trabajo, tu vida personal, tu vida de relación familiar y tu vida en la iglesia. Porque en la iglesia puedes presentar una cara como la de la sala, pero en tu hogar vienes aquí, alabas a Dios, ofendes a tu esposa, ofendes a tu esposo. Parecen perros y gatos. Yo creo que los perros y gatos son santos junto a ustedes a veces. ¿Por qué? Porque nos agarramos, cosa que nunca debiera de suceder. Ni siquiera dice que a la mujer se le debe de tocar con el pétalo de una rosa. Al menos así me decía mi padre. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y mi padre era de los antiguos. Era de los viejos que respetaban a las mujeres, respetaban a los ancianos. Ahora el mundo se está corrompiendo y es una falta de respeto a todos los niveles. Los hijos eran una reverencia para sus padres y una obediencia. El papá nada más le hacía al hijo y él sabía que ya tenía que irse y sentarse y ya. Ahora le decimos ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Hasta pena aún. ¿Por qué me sacas? ¿Me equivoco? Lo importante es que Dios está llamando y está corrigiendo nuestras vidas de tal manera que nosotros tenemos que corregir todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo está en ti, está en mí, pero Él quiere que todas esas áreas, Él quiere tener el control, y a eso se le llama la llenura del Espíritu Santo. ¿Se entendió? La llenura del Espíritu Santo cuando Él está en control de todas las áreas. Si todavía Él no está en control de todas las áreas, todavía no hay llenura del Espíritu Santo en tu vida. Está la presencia, mas no la llenura. ¿Por qué es importante esto? Porque son estados. Hoy yo puedo estar lleno del Espíritu Santo. Y no nada más lleno, sino investido de poder del Espíritu. Quiere decir, la unción del Espíritu Santo viene sobre mí para poder. Y ahorita vamos a ver para poder qué. Para poder hacer qué. Entonces, ya una vez que hemos entendido lo que es la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la unción para poder sobre autoridad, para poder echar fuera demonios, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, dice el Mateo, que acabamos de leer, Lucas, ¿verdad? Lucas 4. Lucas 4:1 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De dónde acababa de venir? Del río Jordán. ¿Qué acababa de suceder? Era el bautismo de Jesucristo. Él se bautizó en agua. Se sumergió en obediencia. Deja Juan, porque así conviene y así que cumplamos con todo lo que Dios ha enseñado para que sea conocido, obedecido por el hombre.
Eso fue cuando le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia, didascalía. Entonces él obedeció y se sometió, porque era así conviene que cumplamos todo lo que Dios ha dicho. Entonces él llega lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino, se paró simbólicamente en forma de paloma sobre de él y lo llenó de su presencia. Y entonces él, siendo lleno del Espíritu Santo, dice, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice la Biblia que ahí ayunó. Dice 40 días y 40 noches. No comió nada. Dice la Biblia. No comió nada. Quiere decir que estuvo bebiendo agua. Porque dice la Biblia que después de esos 40 días tuvo hambre. No dijo tuvo sed. Entonces, de tal manera vemos que él tuvo hambre. Y en ese momento el diablo soltó sus tentaciones. Las tentaciones que marca el Evangelio, digo la primera carta de Juan, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esas tres grandes pruebas se encuentran encerrados todos los problemas y los pecados que existen en el mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El poder, la honra, la fama, el dinero que va asociado a cualquiera de los tres para conseguir tal o cual cosa, la mentira, el engaño, bueno, todo, las perversiones sexuales, todo está ahí encerrado. Pero lo más impresionante es que nos dice la Escritura, allí en el versículo, dice 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué dice? Toda tentación. ¿Saben qué? La Biblia nos dice que él estuvo 40 días en ayuno, preparándose. El Espíritu Santo sabía que Jesucristo estaba lleno de su presencia. Sabía que él era lleno como una persona humana que era. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo quiero sintetizar rápido, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que ya existía siempre, vino a encarnarse en el cuerpo de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, tuvo un cuerpo y se hizo humano, Dios hombre, de tal manera que era un hombre como tú y como yo. Se cansaba, tenía piel, tenía sangre, tenía ojos, trabajaba. Jesucristo sabía quién era él, que el Hijo de Dios, pero no podía recurrir a ser el Hijo de Dios en la carne, porque él venía a cumplir un propósito: pagar en la carne del hombre los pecados, y solamente él debía de mantenerse limpio y sin pecado para poder ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso es que cuando eso sucede, él se santifica, él vive esa vida y llega en obediencia, se bautiza y entonces, lleno del Espíritu, llevado al desierto. ¿Para qué? Porque el Espíritu lo llevó al desierto, para que ayunara. ¿Para qué quería Dios que ayunara? Para que viniera y tuviera el poder del Espíritu Santo. Era necesario que él, como hombre que comía y se alimentaba, humillara su cuerpo en aquella necesidad perentoria que es básica, fundamental, no se puede discutir ni se puede transigir. El hambre es el hambre.
Es un instinto vital de vivir. Para poder vivir necesitamos comer. El primer instinto que tiene el ser humano al nacer no es que le digan: ¡ay, qué bonito bebé! Es comer. Lo primero que quiere es el pecho. Comer. Ese instinto que traen los bebés. No tienen ni piensan en otra cosa. Ese es lo que el Señor quería, que el Espíritu Santo quería que en Jesús Él tuviera y entendiese lo que tenía que hacer. Y estuvo 40 días orando y ayunando, porque conocía las Escrituras, conocía la palabra. Y él estuvo orando, pidiéndole a Dios revelación, pidiéndole entendimiento, pidiéndole la comprensión y haciendo su intercesión por el mundo, haciendo intercesión por su ministerio, haciendo intercesión por todo lo que venía a él, todo lo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Porque él oraba y ayunaba. Cuando tú oras y ayunas, el Espíritu Santo te habla y te revela las cosas que tú estás buscando de corazón, si es que estás haciendo un ayuno conforme a su propósito. Si lo estás haciendo en la carne, no va a pasar nada. Entonces él estaba ahí ayunando y orando, recibiendo la dirección del Espíritu Santo, revelándole las cosas que iban a suceder y que iban a pasar. Y él estaba ahí concentrado en aquellos días, porque no nomás se la pasaba diciendo aleluya, aleluya, no. Alababa y cantaba. Ahí estaba en el desierto. De tal manera que la Escritura nos dice que pasados estos 40 días llegó el tentador. ¿Por qué? Porque era cuando estaba en su máximo punto de debilidad física. Fortalecido espiritualmente, sí. ¿Y qué fue lo que le lanza la primera tentación? Comer. Muchos de ustedes ya dijeron: ya estoy domingo, bueno, hoy terminamos, ya me voy a echar algo ahorita, ya me voy a desayunar algo y ya voy a empezar a ese. Y ya empezamos a romper el ayuno. Cuando Dios está diciendo: está bien, todo está permitido, mas no todo conviene. De tal manera que cuando nosotros vemos eso, el Espíritu Santo lo tenía en ese punto de fortaleza espiritual, pero el diablo sabía. Entonces le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Deseos de la carne, hambre. Utiliza tu poder como Hijo de Dios. Si él hubiera utilizado su poder como Hijo de Dios, ya no hubiera podido ocupar el lugar por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no hubiera podido ocupar. Por eso no lo hizo. Y le contesta con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Y así lo vimos y lo aprendimos en estos 21 días. No es necesario comer cuando estás alimentante de la palabra y tú estás en ayuno genuino buscando a Dios. Tú deseas conocer más de Él, tú deseas más de su poder, conoces más de su revelación. Quieres que Él te use, que Él glorifique tu nombre, que Él bendiga tu hogar, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Estás deseoso de eso y dices: si es necesario que no coma en 8 días, no como, Señor. Y si es necesario no beber agua 3 días, no lo hago. Pero yo quiero lo que tú me estás ofreciendo, porque tu cuerpo, tu espíritu, tu alma están concentradas en su amor, en su gracia y en su poder de aquel que está usando tu carne para destruir tu vida, tu hogar y tu familia. Por eso es que cuando vemos que el diablo vino y lo tienta con, dice, principalmente nos manifiesta estos 3 aspectos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Le mostró los reinos del mundo, todos los reinos del mundo. Nosotros vemos que él terminó 40 días de ayuno, pero no sabemos cuántos días se llevó el diablo tentándolo.
Nosotros pensamos que terminó la tentación. Le dijo, mira, haces la piedra. Ya le contestó. Y le dijo, mira los reinos del mundo. No te voy a postrar, me adorares. No tentarás a tu Señor tu Dios. Y después acá le dice que lánzate del pináculo del templo para que Dios mande a sus ángeles para salvarte. ¿No que eres hijo de Dios? La vanagloria de la vida. Para que veas que soy hijo de Dios, me lanzo y verás cómo se van a llegar los ángeles. Vanagloria de la vida. A veces queremos demostrar que Dios está con nosotros y hacemos cosas por vanagloria, no para traerle la gloria a Dios. De tal manera que entonces Él, ¿qué es lo que hace? No sabemos el tiempo ni de tentaciones, pero para mí me impactó cuando leía esto. El Espíritu Santo me dijo, ¿lees lo que estás leyendo en la Escritura? Cuando el hablo hubo terminado toda tentación. Nada más acabamos de leer 3. Porque dice toda tentación. Después el apóstol dice, allá en las cartas que escribió el apóstol Pablo, dice que Cristo fue tentado en todo. Que hubo tentaciones de todo tipo. ¿Qué le presentó el diablo en su mente? ¿Qué le hacía ver? ¿Qué le hacía sentir durante aquellos días después del ayuno? ¿Le presentó escenas sexuales? Seguramente. Era hombre. Escenas de pornografía, escenas de desviaciones, escenas de perversión sexual, escenas de alcoholismo, escenas de poder, escenas de vanidad, escenas de todo tipo. En todo lo que somos tentados los hombres, Él fue tentado, pero Él en cada tentación salió victorioso, salió vencedor. ¿Por qué? Porque para eso lo había llevado el Espíritu Santo al desierto, para que ayunara y pudiera tener la fortaleza y la unción de Él sobre de Él, para vencer y cumplir no nada más las tentaciones, sino cumplir lo profetizado que se había dicho de Él en Isaías capítulo 61. Vemos entonces que en Isaías 61, vamos a ver lo que dice la Escritura. Isaías 61. Está allí el profeta Isaías. Está hablando acerca de una declaración profética. Esta declaración profética es tan importante que si nosotros la leemos van a ver lo que dice. Jesucristo no había venido. Muchos no sabían más que iba a venir el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Pero aquí el profeta estaba haciendo una declaración de unas palabras que el Señor Jesucristo debía de mencionar cuando Él viniera. ¿Saben cuándo? 700 años después de esto que vamos a leer. 7 siglos después, el Espíritu Santo, que es el Dios eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos, estaba diciendo lo que Jesucristo iba a decir. Vean lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. El Señor Jesucristo, un hombre como tú y como yo,
El Hijo de Dios sí que venía a cumplir, pero Él como hombre no podía lograr esto. ¿Por qué? Porque esto que estamos leyendo aquí, todo es sobrenatural. Un hombre en lo físico, en lo humano, no puede actuar en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no se mueve en esta dimensión. El mundo espiritual se mueve en la cuarta dimensión, en el mundo de la eternidad, en el mundo espiritual donde no existe la materia, ni el tiempo, ni el espacio. Y tú con tu materia humana, con tu cuerpo humano, no puedes trabajar ni moverte en el mundo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo como humano no podía, a menos de que Dios Espíritu Santo lo dotara de ese poder para poder actuar en el mundo espiritual. Quiere decir, Dios Espíritu Santo trabajando en el cuerpo y en la vida de Jesús para cumplir con el propósito salvador del Redentor eterno. Jesucristo fluyendo en el poder del Espíritu. No era Él por ser el Hijo de Dios, era un hombre como tú y como yo. Por eso es que Dios ahora, en el día de hoy, va a hacer estas cosas con todos aquellos seres humanos que dejen que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas y fluya a través de nosotros para obrar los señales, los prodigios y los milagros que Él decretó para su iglesia en este tiempo de hoy. La gloria preciosa y inmensa de nuestro Dios en este plan aparentemente sencillo, pero que cuando nos podemos entender la importancia del ayuno como arma espiritual. El ayuno nos ha dado fortaleza y nos va a dar fortaleza, pero el ayuno terminamos ahorita. Preparamos 11 meses de este año con victoria por las declaraciones que hicimos. Muchas de ellas se cumplieron durante tu mes de ayuno. Muchas de ellas se van a cumplir durante una semana, para el próximo mes, o a mediados de año, a final de año. Pero va a haber respuesta de nuestro Dios. Y lo que es más, tú le pediste de cosas, intercediste por cosas que conoces, pero hay muchas cosas que van a aparecer la próxima semana. Van muchas cosas que van a aparecer dentro de 15 días que tú no sabes. Una circunstancia difícil, una declaración de un médico que hoy no pediste porque no existía esa enfermedad, pero viene el ataque del diablo y va a atacar a muchos. Y no porque estamos ayunando. De todos modos lo iba a hacer. Lo que pasa es que ahora ya sabemos cómo actúa y qué quiere, pero nosotros ya tenemos un arma. Vuelvo a ayunar y tengo 2 días de ayuno y tengo 3 días de ayuno. Ahora ya sé, Satanás, cómo te voy a echar fuera de mi hogar, cómo te vas a ir enfermedad fuera de mi vida, cómo pobreza y miseria te vas a ir fuera de mi corazón. Por eso somos una iglesia ya de oración y de ayuno, no por ahorita, sino para siempre, hasta que Cristo venga. Porque su nombre estará en esta casa y glorificará su nombre con nosotros. Mi GES, mi familia, mi iglesia. ¿Es tu iglesia? ¿Es mi GES tu familia? ¿Es el Señor tu Señor? Entonces declara con gozo: mi GES, mi familia, mi iglesia, donde somos una iglesia de ayuno y oración. Por eso vemos que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 4, 16 al 21. Ya vimos lo que dijo Isaías. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret,
donde se había criado. Y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor tenía la costumbre de no faltar al templo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No faltes. No le hagas caso a tu carne, al diablo y a los que maneja al diablo junto a ti. ¿Por qué vamos al templo? Ay, estoy muy cansado, muy desvelado. Anoche me fui a una fiesta, hoy no me levanto. Ay, tengo que ir a la playa. Tengo que. Comercializando, vendiendo tu comunión con Dios, dándole prioridad al mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo anhelo la unción del Espíritu, pero para que venga la unción del Espíritu tengo que ser lleno del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, estamos hablando de lo que va a decir el Señor. Vean lo que dice. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha... ¿Dónde está? Ya se volvieron a perder. El Espíritu del Señor está. El Espíritu del Señor está. Primero estaba lleno, ahora vino en el poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba sobre de él. Y vean para qué. Les dije que la unción viene sobre nuestras vidas. Una cosa es su presencia, otra cosa es su llenura y otra cosa es la unción de poder. Cuando tú vas a un hospital y vas lleno del Espíritu y ungido por el Espíritu, entonces vas y oras por aquel enfermo, reprendes aquella enfermedad y aquel enfermo va a ser sanado. ¿Por qué? Porque está sobre ti. Y vean lo que dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. Es una unción que da el Espíritu Santo a Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, pero Jesucristo, el hombre, el Redentor, el Salvador. Era el Hijo de Dios encarnado, sí, pero era Jesucristo el hombre, como tú y como yo, que venía en obediencia a su Padre por revelación del Espíritu, a entregar su vida, a sufrir aquellos dolores. Y él sabía, pero mientras tenía que cumplir un ministerio de victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás, para derrotar al pecado en la cruz. Por eso es que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Dios va a quitar nuestra pobreza y nuestra miseria. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué ofensa te ha hecho tu esposo? ¿Qué ofensa te ha hecho tu esposa? ¿Qué ofensa te ha hecho tu hijo, tu hija, tu padre? Que estás herido en tu corazón. El Señor te dice: yo soy el todopoderoso Dios que sano tu herida. Tienes que hacer una cosa: obedéceme. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. Deja de decir: mi derecho es que me corresponde,
Es que a mí me fallaron. Es que dime, ¿cuál es el derecho que te corresponde si tu vida le pertenece a Jesús? Esclavo eras del diablo y esclava del diablo. Le pertenecías al diablo y no tenías derecho de nada. Ahora Jesucristo te compra con su sangre, te da su Espíritu Santo y no quieres obedecerlo. No quieres que Él te sane y te limpie tu corazón porque tú no quieres perdonar. Porque no quieres sacrificar ese deseo por las cosas materiales. Es que yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero, sí, está bien. Pero hay deseos que ya se convierten en pecado cuando no importa ni el medio ni la forma en la que lo estás haciendo. No estás esperando ni el tiempo de Dios. Por eso es que cuando vemos aquí, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos por el diablo. Hay gente que están oprimidas por el diablo y algunos cristianos que aunque tienen al Espíritu Santo, le han abierto la puerta a Satanás. No tienen la llenura porque hay lugares en su vida, esferas en sus vidas donde hay un pecado que los tiene atenazados. Alguna perversión sexual, alguna fornicación, alguna homosexualidad, algún lesbianismo, alguna cosa donde el diablo te tiene en control. Tienes que rendirte y rendirle todo a Él para que toda el área de tus vidas estén limpias y santificadas, y entonces puedas clamar y ayunar y decirle: Señor, dame tu unción de poder para poder hacer lo que nos llamaste a hacer. Porque aquí el Señor, leímos lo que la profecía decía de Él en Isaías. Aquí el Señor está leyendo, buscó, cuando le tocó el libro, buscó, halló esta cita y la empezó a leer de adrede. No fue casualidad, Él la buscó porque ya había llegado su tiempo. Había acabado de salir del desierto, estaba lleno del Espíritu y estaba la unción. Por eso, para poder decir en el tiempo presente en el que se encuentra la Escritura, tenía que haberse realizado aquel evento. Y Él dice: por cuanto me ha ungido, tiempo pasado de unas horas o de unos días, pero ya había sucedido. Por cuanto me ha ungido, y así decía el profeta Isaías, me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga ¿viste con qué autoridad leyó? Sí, ¿viste cómo lo dijo? Algo hay en ese hombre diferente. Cada 8 días venía aquí y leía la Escritura, pero hoy hay algo diferente en él. Hoy hay una unción especial en él. No leyó la Escritura como todo el tiempo. Hoy se sintió algo, la presencia de Dios en él. Y entonces dice que se quedaban viéndolo, fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Esta Escritura se refería al Mesías, aquel personaje que toda la nación de Israel esperaba, aquel que vendría del cielo, aquel que bajaría del cielo a libertarlos, aquel que vendría a rescatarlos de la miseria y de la pobreza y a devolverle a la nación de Israel el esplendor que tuvieron cuando David y Salomón eran reyes de Israel. Ellos esperaban eso. Y la realidad es que Cristo venía no nada más a hacer eso, sino aún más a destruir las fuerzas y el imperio de las tinieblas en el mundo, y no nada más en la nación de Israel.
Y dice aquí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Se maravillaban. Leyó la escritura, les explicó algo, y la unción, la presencia de Dios. Y entonces vemos que después de esto el Señor continúa caminando y selecciona a sus discípulos. Y una vez que selecciona a sus discípulos, les dice: ahora vayan y prediquen este evangelio con mi autoridad que yo les doy. Echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos y lleven el evangelio del reino, la buena noticia de que yo he venido a salvar a los pecadores. Y el Señor Jesucristo también dijo: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Escuchen este pensamiento que el Señor me dictó ayer. El poder de Dios es desatado para cumplir los designios de Dios que han sido declarados por nuestra boca. Por eso les digo, vuelvan a ver las predicaciones, porque el Espíritu Santo tiene cosas. Vuelvo a repetir esta frase: el poder de Dios es desatado para cumplir los designios de Dios que han sido declarados por nuestra boca. El poder de los cielos es desatado. El poder de los cielos es desatado para cumplir los designios de Dios que han sido declarados por nuestra boca. Satanás, en el nombre de Cristo te ordeno que sueltes a todos los que tienes atados por el engaño, la mentira, el alcohol, las drogas, la pornografía, la idolatría. ¿A qué vino Jesús? A libertar a los cautivos, a los presos, a los oprimidos. Entonces, si tú estás declarando el designio de Dios escrito en su palabra, el poder de Dios es desatado para que esa declaración que tú hiciste se cumpla en esta tierra. Por eso, cuando tú digas: desato y declaro libertad para esta persona que está en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la idolatría. Cuando ordenes a Satanás: suelta a mi hija, suelta a mi hijo, suelta a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis sobrinos, a mis nietos. La autoridad que estamos declarando es la de Cristo, no una autoridad nuestra, sino la de Cristo, que nos está dando el poder de su Espíritu Santo, que Dios nos dio a su Hijo. Jesucristo nos dio al Espíritu, y el Espíritu Santo nos está ungiendo para que entendamos que toda declaración que sale de tu boca se está cumpliendo cuando está respaldada por tu oración basada en la palabra, y con el ayuno hay poder sin igual poder.
¿Saben por qué? Porque Jesucristo es el Señor y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! Y quiero contarles una historia que ya mencioné el año pasado y no sé si cada año la voy a mencionar, pero es tan importante este testimonio de este pastor. Un pastor que tiene su iglesia en Charlotte, allá en Carolina del Norte. Él dice que cuando él fue llamado al ministerio, él fue al Instituto Bíblico a prepararse y tuvo 4 años de estudios de teología para servir al Señor. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo lo llevó después de haber terminado y le dijo: Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Y dice que el Señor lo guió a obtener un empleo en un instituto donde niños eran llevados e internados en ese lugar. Y dice que él, cuando llegó ahí, vio que eran puros niños desvalidos, que había cientos de niños, no sé si 300 o 400 niños en ese hospital de Lubbock, en Texas. Dice que él llegó ahí que era deprimente, porque dicen que eran pedazos de humanidad abandonados. De tal manera que ellos los recogían y los arrullaban y les daban amor. Y que él sintió que Dios lo había llamado a ese lugar para que aprendiera a dar amor. Y dice que en ese tiempo, después de varias experiencias donde él oraba y clamaba a Dios por la sanidad, dice que Dios escuchaba muchas oraciones y había respuestas en algunas circunstancias de la vida de estos jovencitos, de estos niños y bebés, porque había unos en cuna que habían sido abandonados por las madres adictas a la heroína, otras por cuestiones de adulterios o fornicaciones, agarraban a los niños y los abandonaban allá. Y dice que había muchos casos de enfermedad y de deformaciones. Y que un día le tocó ir al departamento de psicología aplicada y experimental, donde el gobierno de Texas había dado autoridad a los que estaban ahí para poder tratar de alguna manera, investigar y qué le habían dado a ese departamento de unidad psicológica infantil. Dice que ahí estaban los niños que tenían que enseñarles conductas de determinadas formas, de cómo aborracharse los zapatos y cómo caminar y cómo hacer. Y dice que había un niño que estaba enfermo de 16 años. Dice que se llamaba Esteban. Este Esteban dice que tenía 16 años y que tenía síndrome de Down. Ya había logrado repasar esa edad. Y dice que Esteban tenía una particularidad, aparte de tener el síndrome de Down, que ya conocemos cómo se comportan. Hay retrasos mentales desde leves, medios hasta severos. Vemos que este muchacho Esteban estaba enfermo de ese síndrome, y además dice que él sufría de una cosa, que él se golpeaba su cara. Dice que lo que hacía era agarrarse puñetazos a su cara hasta el grado de sangrarse la nariz y los labios, de las orejas, el piel, todo se arrancaba, se jaloneaba y se golpeaba y se la pasaba golpeándose todo el tiempo, de tal manera, dice, que nada más se le veían sus ojos en aquellas costras entre sangre y callo, ya de los días y de los meses y de los años de estarse golpeando. De tal manera, dice, que su cara parecía como la de la piel de un cocodrilo, dura y deformada. Nada más se veía aquello. Yo sabía que tenía un síndrome de Down, pero aquella cara era una deformidad.
Dice que habían autorizado que le dieran toques eléctricos. Cada que se golpeara lo llevaban a un cuarto y le metían toques eléctricos para que él sufriera, y gritaba y lloraba cuando le daban los toques eléctricos. Y le trataban de decir: no te vuelvas a pegar, porque si te vuelves a pegar te volvemos a dar. Momentáneamente cambiaba y llevaban una bitácora de cada que se golpeaba, le metían los toques eléctricos, y cada que le metían los toques eléctricos veían que medio se calmaba, pero al rato volvía otra vez. Y dice que él llegó y vio aquella bitácora del tratamiento de este muchacho, y dice que él veía que en vez de mejorar cada día lo hacía más frecuente. Dice: no está funcionando. Y dice que entonces él iba y lo abrazaba. Y dice que Esteban lo abrazaba y recargaba su pecho sobre de él, su cabeza en su pecho. Y él lo besaba y lo besaba. Y dice: yo sé que Esteban sentía el amor de Jesucristo por él, porque no se puede amar genuinamente a nadie si no tienes el amor de Dios en tu corazón. ¿Oíste? Tú no puedes amar a nadie genuinamente si el amor de Dios no está en tu corazón, porque tú amas sin esperar recompensa alguna. Quieres darle a la gente lo que ella necesita, y eso solamente se puede hacer con la unción del Espíritu Santo, que es el espíritu de amor en nuestras vidas. Por eso el fruto del Espíritu Santo es amor. Es amor, es gozo, es paz, es benignidad. Cuando tú ames de verdad, es porque el Espíritu Santo está en ti. Cuando quieras el bien de las personas y no nada más quieras que ellas se porten bien, porque tú quieres que se porten bien, quieres que te hagan felices a ti. Eres egoísta. Tú date por el bien de los demás, aunque ellos no respondan con eso. Este niño no podía darle a este hombre, pero se recargaba en su regazo. Y entonces él le decía a Dios: Señor, ¿qué tienes para Esteban que yo le pueda dar? Ve cómo se golpea, se lastima y se daña. No es como los otros niños de síndrome de Down que andan ahí contentos enseñándoles habilidades y capacidades. Él no, se vive hiriendo, lastimando y dañando. Y dice que entonces los del grupo de unidad psicológica decidieron ponerle unas tablas y amarrarle los brazos así, para que no pudiera doblar y golpearse. Dice: no, de otra manera no podemos. Entonces le pusieron aquellas tablas y le amarraban, y tenía que caminar así. Bajaba los brazos, sí, pero no podía golpearse. Y dice que cuando los compañeritos de su área, de su pabellón, se dieron cuenta de que podían perseguirlo y asustarlo y que le iban a hacer cosas, él corría. Y cuando corría lo empujaban, y cuando le hacían no podía meter las manos por las tablas que tenía, y entonces caía, se le abrían los brazos y se golpeaba sus labios, se rompía sus labios, sangraba, se rompía su nariz, se rompían sus cejas y empezaba a sangrar. Era la diversión del pabellón. Todos lo empujaban, lo lastimaban y lo dañaban. Entonces dice que él clamó otra vez a Dios y dijo: Señor, me trajiste a este lugar. Yo sé que estás trabajando en mi corazón. Me estás haciendo entender la importancia que hay en la guerra espiritual, y para librar a estas gentes de enfermedades. Es lo que produjo el diablo. Por el pecado, el egoísmo de las gentes, la crueldad de la humanidad está manifestado en este lugar. Entonces dice que de repente vino un texto que decía: este género no sale sino con oración y ayuno. Y dice: lo sorprendente para mí es que yo había estudiado 4 años en un instituto teológico. Yo era bachiller en teología. 4 años estudié. Y sí habían leído ese texto,
pero ni siquiera lo conocía porque nunca lo había tomado en cuenta ni me lo habían enseñado como algo importante. Este género no sale sino con oración. Ahí quedaba. Y entonces entendí que tampoco me habían enseñado acerca del ayuno. Yo sabía que ayunar era dejar de comer. Ayunar era dejar de alimentarse. Y entonces yo, viendo aquella situación y mi corazón constreñido, yo decidí comenzar a ayunar. Y dice que comenzó a dejar de tomar agua y a dejar de comer. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día. Iba para el cuarto, dice, cuando oía que mis compañeros se estaban bañando y tirando el agua ahí de la regadera. Y cuando salió, yo estaba tan disgustado que estuvieran tirando el agua, porque mi cuerpo necesitaba agua. Era mi último tercer día de sin comer y sin tomar agua, que le dije a aquel muchacho: si supieras que esa agua se puede beber. Se volteó el muchacho y me quedó mirando. Dijo: ¿qué estás diciendo? Y le dije: no, olvídalo. ¿Por qué? Porque ya había una intensa necesidad vital de vivir. Agua para vivir. Ya no digas el alimento. Y entonces que en ese momento Dios le dijo: ya deja. Ya puedes de estar sin agua. Empieza a beber agua. Y dice que él empezó a beber agua, pero que sintió que debía de continuar sin comer. 3 días sin agua. Y continuó hasta cumplir 14 días. 2 semanas de 7. 2 y nosotros 21. Él hizo 2 semanas de 7. Nada más con agua. Y dice que llegando al 14º día, Dios le dijo: ahora sí, ve y háblale a Esteban y echa fuera ese espíritu, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Porque se lo repetía en su mente, el Espíritu Santo se lo decía. De tal manera que él llega y dice que encontró a Esteban con su tabla amarrada, y cuando lo vio venir a él, corrió y se recostó sobre su pecho y él lo agarró. Y le dijo: vente, vamos a mi oficina. Dice que ahí lo sentó. Y entonces le dijo: Esteban, no sé si me alcanzas a entender. Yo no sé si tu mente alcanza a comprender lo que te voy a decir. Pero Dios hizo todos los cielos y la tierra y te ama. Y entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti, para salvarte. Porque no importa lo que tú eres afuera, tú tienes un espíritu que es eterno. Y Dios te ama, y Jesucristo derramó su sangre para salvarte. Y dice que se le quedaba mirando a través de aquellas costras. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a este hombre, a este pastor, le dice: ahora échalo fuera. Dice: espíritu malo, que has dañado la vida de Esteban y que lo has golpeado, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de él. Y cuando dijo eso, dice que se levantó Esteban y a 2 metros lo azotó contra la pared de la oficina. ¡Pah! Golpeó allá y cayó con aquellas tablas en sus brazos. Dice que él fue y lo encontró así golpeado, aparentemente sin sentido. Le quitó las amarras, le quitó las tablas. Y cuando empezó a reaccionar, dice que él vio sus brazos, que podía doblarlos. Y dice: y por primera vez yo vi que se llevó sus manos para tentar su cara, soltar aquellas cosas que sentía. Se tentó sus cejas, su cabeza, su pelo, sus orejas, y empezó a tentarse. Dice: lo abracé y me abrazó. A partir de ese día,
dejó de golpearse para siempre. Su piel tardó meses en recuperarse, y aquellas escamas, aquellas costras, aquella piel que reaccionaba encalleciéndose, fue recuperando. Y ahora lo vemos contento, feliz, tocando todos los días su cara, haciendo así lo que Dios había dado para él. Ese es el poder de Dios. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que nosotros liberemos a los cautivos. Tu oración durante este tiempo fue de intercesión por muchos de tus familiares. Por eso Dios nuestro Padre son pensamientos. Escúchalo. Dios nuestro Padre está dando un derramamiento mundial de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Está dando un derramamiento mundial de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Yo diría sobre sus iglesias, porque somos una iglesia a nivel mundial, pero está manifestado en iglesias locales. Una unción de poder. La unción de poder que Dios ha puesto en ti y que ha puesto en mí durante este ayuno. Tú lo hiciste conforme al propósito y al plan de Dios para la vida tuya, de tu hogar, de tu familia y de esta iglesia. Entonces la unción del poder del Espíritu Santo está en ti para que cumplas el propósito que Él tiene de bendecir tu familia, esta iglesia, y a través de esta iglesia, esta ciudad. Es esta unción. Esta unción es la respuesta de Dios a las necesidades de dirección, de protección y de provisión para su pueblo. Son necesidades, claro. Todos los días vivimos y tenemos necesidad de dirección, de provisión y de protección. Para eso es la unción, para que declaremos con nuestra boca la bendición que Dios tiene, de protección para una familia, de sanidad para un pariente. Hoy me hablaron en la mañana que una sobrina mía, allá en los Estados Unidos, le encontraron unos tumores aquí en el cuello y que tenían que operarla, que no le dejan respirar, de repente siente que se ahoga. Le iban a operar el jueves, pero ahí me hablaron temprano, me dijeron: ya sé que te estás yendo para la iglesia, pero queremos comunicarte esto para que ores. ¿Y qué pasa? Le dije. La iban a operar el jueves, no la operaron, ya oramos por ella para que Dios la bendiga. No, pues no la operaron, porque al hacerle los análisis, el anestesiólogo encontró que tiene una arteria tapada en el corazón y que si la someten a anestesia va a ser peligroso, que necesitan destupirle la arteria que tiene tapada en el corazón, porque además esa arteria le está creando un problema a nivel pulmonar y está creando líquidos en el pulmón. Además, tú sabes, Irán me dice que ella tiene 16 años con lupus. Yo dije: médicamente hablando, ella se está muriendo. Me dice: ahí te encargo que ores. Y luego le dije: no me encargues, vamos a orar ahorita, porque el Señor va a escuchar mi oración. Acabo de terminar un ayuno, estoy en ayuno todavía, y va a escuchar mi oración, porque Él lo dijo, que si pedimos conforme a su propósito. Él nos llamó a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos, a rescatar a las gentes como Esteban y a aquellos que son oprimidos por cualquier opresión demoníaca, cualquier pecado que no has podido vencer, cualquier vicio, cualquier adicción. Dios te va a dar la libertad. Y en ese momento oramos y declaré sanidad, victoria, y reprendí al espíritu de muerte.
nos ha dado autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre toda hueste espiritual de maldad. Él está puesto bajo nuestros pies y tiene que obedecernos cuando andemos en la llenura del Espíritu Santo y bajo la unción de un ayuno fuerte y poderoso que nos santificó y nos preparó para obtener la gracia de Dios y su poder se manifieste haciendo los milagros, las señales y los prodigios que necesitamos. Amén. Ponte y apláudeselo, dáselo fuerte al Señor. La unción es la respuesta de Dios. La unción es la respuesta de Dios al clamor de las oraciones de su pueblo, que ayuna y ora con los motivos correctos y apoyado en su palabra. La unción es la respuesta de Dios a las fuerzas satánicas del mundo de las tinieblas que han salido contra nosotros como su pueblo, porque saben que están viviendo sus últimos tiempos. Las fuerzas del mal saben que están viviendo sus últimos días. Han lanzado su ataque contra su pueblo, pero nosotros hemos sido ungidos con el poder de su Espíritu Santo para vencer y liberar a todo aquel que está oprimido por el diablo. La victoria es nuestra. Somos su pueblo, somos sus hijos. Y en este 2015 y los años que vendrán, la expansión, el crecimiento, el desarrollo y la multiplicación vienen a partir de hoy que terminamos este ayuno. Y el Señor cierra este mensaje con una lectura que vamos a hacer. Voy a hacerla, ustedes síganla ahí en silencio en la pizarra. Joel capítulo 2, 21 al 27. Joel 2, 21 al 27. Ve la palabra de Dios para ti que me escuchas. Allá en internet los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que este año 2015 será una victoria para tu vida. Que la unción del Espíritu Santo viene sobre ti y tu familia de los que me escuchan y sobre toda esta congregación aquí presente. Y esta es la palabra de nuestro Dios para nosotros hoy, que dice 21, Joel 2, 21 al 27. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios,
el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel, en medio de Jesucristo es el Señor, estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Saben por qué? Porque viene una restauración de la comunión, de la presencia de Dios en este lugar. Amén. Quiero hacer una invitación. Hay muchas personas en este lugar que vinieron buscando encontrar a Dios. Vinieron porque tienen necesidades en sus vidas. Vinieron porque necesitan el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Jesucristo está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo ya te habló a tu corazón, seas hombre, seas mujer. El Espíritu Santo te dijo: tú necesitas arrepentirte de tus pecados. El Señor Jesús te dice: yo te amo, yo morí en la cruz para salvarte, yo morí en tu lugar, yo pagué el precio de tus pecados. Pero necesitas abrirme tu corazón para que yo entre, dice Jesús. Si tú abres tu corazón, yo voy a entrar, dice Jesús, y te voy a limpiar con mi sangre, y te voy a salvar, te voy a dar la vida eterna que tú necesitas en este momento. Así es que, amigo, amiga, permíteme llamarte así, con el amor de Dios. Entrégale tu vida a Jesús. Hoy es tu oportunidad de ser salvo o de ser salva. Repite conmigo esa oración. Dile: Señor Jesús, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre, te abro mi corazón y te invito a entrar. Entra en mí y dame tu Espíritu Santo. Quiero vivir para ti. Quiero dejar de vivir lo que yo hacía. Ahora quiero, Señor, que tú me uses para ser de bendición, y a todos los que hice mal puedan ver mi transformación y el amor tuyo a través de mí. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi corazón, salvarme y perdonarme. Yo confieso que tú, Señor Jesús, moriste en la cruz del Calvario, fuiste sepultado, resucitaste de entre los muertos al tercer día, y hoy has entrado en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración, dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que levantes tu mano derecha y me digas: pastor, yo hice esa oración, dele gracias a Dios por mí. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Cristo, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendice allá atrás. ¿Alguien más? Voy a pedirles a los que están levantando su mano que pasen al frente. Pasen al frente los que han levantado su mano. Los que hicieron esta oración, no se queden allá en su lugar. No se queden en su lugar. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
Gracias, Señor. ¿Alguien más hizo esta oración? Mi Señor Jesús. ¿Alguien más hizo esta oración? No te quedes en tu lugar. Pasa y dale la gloria al Señor. Es tu Salvador. Dale gracias a Jesús. Es lo que está haciendo estas personas. Dale gracias a Jesús. Decirle, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Ya viene una dama, otro hermano de la iglesia. Más. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por la salvación que les ha dado. Los que están enfermos, en este momento el Señor los va a sanar. Créanlo, créanlo, porque el Señor murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, pero su cuerpo fue herido y molido por nuestras enfermedades y dolores. Declaramos que por su llaga fuimos nosotros curados. Somos sanos en el poderoso nombre de Jesús. Y así lo declaro para ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estas vidas que están acá al frente. Las bendigo y las cubro con tu sangre preciosa. Señor, que el enemigo vea y sepa que ahora ellos son tus hijos, que ahora son propiedad tuya. Y te ruego, Padre, conforme a tu palabra, que tu protección, tu dirección y tu provisión sean con ellos. Señor, tus ángeles acampen alrededor de ellos y los defiendan. Señor, y toda enfermedad que exista en su cuerpo, todo dolor, toda lesión, la cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad en sus cuerpos, desde la cabeza hasta sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Atrás de ustedes hay un hermano o hermana en Cristo que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Después les vamos a pedir que pasen un momento para tomar sus datos. Atrás de usted, la hermana